Ya habíamos anticipado que el stand junto con Médicos Sin Frontera nuevamente están aquí en la cumbre, en este gran evento ciclístico de nuestra localidad y de todo el país. Aquí pasan los ciclistas de todo el país. Bueno, como les digo, Médicos Sin Frontera está aquí, Gabriele Peucker, fuiste de la cumbre o sos de la cumbre y estás con esta institución hace un tiempo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo soy de acá, de la cumbre, nací acá, me crié acá y bueno, estudié medicina acá en Córdoba y una vez terminado mis estudios y habiendo terminado la especialidad, la residencia, me uní a la Organización de Médicos Sin Fronteras y he tenido posibilidad de trabajar con ellos en diferentes países, en diferentes proyectos. La organización trabaja en situaciones de emergencia, en situaciones de conflictos bélicos y en enfermedades crónicas en poblaciones olvidadas que no tienen atención de salud. Yo estuve en el 2007 cuando me uní en Kenia por el periodo de un año trabajando en un proyecto de HIV donde damos atención con antirretrovirales hasta a los pacientes que ahí tienen un 10% de prevalencia de enfermedades. El HIV en África es una enfermedad que está diezmando las poblaciones. En Zimbabue también estuve por un periodo de 2 meses, también en un proyecto de HIV. Después estuve en Myanmar, Birmania, después de la afección de un ciclón, un tsunami un poco más chiquito, que afectó a la población con una mortalidad del 80% y ahí fuimos a asistir a las poblaciones afectadas, la poca gente que había quedado con absolutamente nada. Y después en el último proyecto que hice, que fue en el 2012, fue por el periodo de un año, estuve en Bolivia, donde estábamos haciendo atención de enfermedad de Chagas, ¿sí? Con afección, con incluso tratamiento del antiparasitario, y hacíamos también tratamientos de cirugías intestinales y la parte cardíaca con colocación de marcapasos. Gabriela, ¿por qué es tu idea, por qué fue tu idea de incorporarte a esta institución? Un trabajo tan sacrificado, me imagino, yendo a países con mucha riesgos, tal vez, de salud también, ¿no? Sí, en realidad ya la profesión de medicina es linda y es muy reconfortante, ¿no es cierto? Y trabajar con Médicos Sin Fronteras, que le da acceso de salud a gente que no tiene la posibilidad de tenerlo, ¿sí? Por la afección o de conflicto, o de terremoto, o de la circunstancia que sea, es como que la gratificación todavía es mucho más grande. Entonces tiene un valor agregado para mí personalmente que gano trabajando con Médicos Sin Fronteras, que es impagable, ¿no es cierto? Se disfruta el trabajo y bueno, uno se siente útil, ¿no es cierto? Es como que uno siente que está haciendo un poquito más la diferencia, trabajando de lo que me gusta. Me uní un poco a Médicos Sin Fronteras un poco por casualidad, buscando, qué sé yo, insertarme en la cuestión laboral. Siempre había tenido la pica de contactar a la gente de Médicos Sin Fronteras y tuve la suerte, digamos, de formar parte del equipo, que ellos me aceptaran dentro de la parte del equipo, así que actualmente sigo en contacto. Hace ya 2 años que estoy un poco más estable por razones personales acá en Córdoba, pero bueno, con ganas de volver a salir en cualquier momento y poder volver a hacer eso que me gusta, ¿no? ¿Has visto muchos casos trágicos, muchas muertes de niños, jóvenes? Sí, en las diferentes situaciones que he estado, tanto en los proyectos de HIV como en las otras de conflictos y todo, es una realidad sanitaria. Los lugares donde trabaja Médicos Sin Fronteras se caracterizan por ser lugares donde no pueden trabajar otras organizaciones o es más difícil, digamos, el acceso. Entonces realmente las cosas que uno ve son un poco más como drásticas, ¿no es cierto? Y la verdad que por eso uno siente la compensación por decir, bueno, estoy acercando algo a gente que no lo tiene de otro lado, ¿no es cierto? Sí, los países de África están muy afectados, o sea, la realidad de pobreza que tienen es muy diferente a lo que vemos nosotros acá en el país, que seguramente también hay muchas poblaciones que tienen su grado de pobreza. Sabemos que hay desnutrición en el norte de Argentina, incluso acá en el norte de Córdoba también, pero las distancias allá por ahí son un poco más grandes, digamos, para llegar a un centro de salud, y bueno, es por eso que Médicos Sin Fronteras en este momento, de los 70 países que está trabajando, la mayoría son del continente africano, ¿no es cierto? Pero bueno, acá en América Latina están en Bolivia, acá en Argentina de hecho estuvieron trabajando en su momento en las inundaciones de Santa Fe,
por los años 80, Sí. y bueno, y están en permanente alerta con los casos de nutrición que ha habido en Argentina y con los casos de Chagas también al norte de Argentina. Se van haciendo exploratorias donde uno va tratando de visualizar cuál es la realidad de la medicina y cuál es la realidad por ahí del país, digamos, en tratar de llevar atención a esas poblaciones, del país o de otras organizaciones. Y si vemos un poco que hay posibilidad de otras organizaciones o del mismo Ministerio de Salud que se haga cargo de la situación, es que nosotros damos un pasito al costado y tratamos de focalizarnos donde realmente no llega nadie, ¿no es cierto? Entonces esa es la característica de Médicos Sin Fronteras, ¿sí? Y bueno, y especialmente en lo que es emergencias, como se ha visto ahora con este terremoto grande que ha habido en Nepal, que bueno, ahora están todas las fuerzas un poco abocados en eso. Hay equipos de emergencias que están como de guardia permanente, que frente a una circunstancia de esto tratan de responder dentro de las 24 horas, parir y empezar las exploratorias para determinar cuál es la envergadura del problema y empezar a planificar la asistencia. En Nepal, ahí dentro de las 24 horas ya había equipos que estaban un poco tratando de visualizar cuál era el problema y ya están llegando los primeros aviones con material, con kits de limpieza, de higiene y demás, que bueno, es el tema del agua, el tema de, más allá del problema de salud y las afecciones que pueden llegar a haber en este momento, es preparar a la población para, bueno, cómo llevar adelante en estos próximos días, ¿no es cierto?, que es lo que uno espera, ¿no es cierto?, el impacto de los problemas sanitarios que después de estos grandes terremotos aparecen. Gabriela, ¿la gente reconoce el trabajo de ustedes? Sí. Sí, lo reconocen, o sea, tanto en las poblaciones como tanto la gente a la que uno le brinda el cuidado y todo, son sumamente agradecidas y reconocen el esfuerzo que están haciendo y saben y nosotros siempre les hacemos saber, digamos, que esto se hace en base a donaciones de gente en particular, que esto no depende de la buena voluntad de uno, ni siquiera de uno queriéndose hacer la heroína, digamos, como para ir a trabajar en estas circunstancias, sino que esto es una organización que está como bien estructurada y trabaja ya hace 20 años con una estructura sólida, y esto se ha hecho gracias a la donación de las personas que ponen sus pesitos todos los meses como para que nosotros llevemos a cabo nuestra labor, sí. Gracias y felicitaciones por el trabajo para vos y toda la gente que te acompaña. Bueno, contenta de que en la cumbre, en mi pueblo, esté Médicos Sin Fronteras y puedan difundirse lo que es la organización y que la gente conozca un poco, bueno, y el que esté interesado en colaborar, por supuesto, que se acerque y se contacte con nosotros. Más allá de este evento, cuando se vayan, la gente va a poder colaborar lo mismo, ingresando seguramente a alguna página, algo, siempre el contacto puede ser a través de la web. Sí, la web nuestra es www.msf.org.ar. Y estamos ahí en contacto permanente con la gente que quiera conocer. Bueno, y yo estoy viniendo acá a la cumbre, así que sí, incluso el último tiempo he estado un poco más en contacto con el hospital como para empezar a trabajar ahí, así que sí, la intención siempre es volver a las raíces de uno, así que bueno, contenta de que nos abran esta puerta. Gracias.